niña mendiga ciega y abandonada tropieza en la puerta de una iglesia. Cuando el millonario la encuentra, él rompe en llanto. Antes de empezar esta emocionante historia, deja tu like y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir trayendo historias inspiradoras para ustedes. El caos tenía 1000 voces en Oaxaca y Luz las conocía todas. El chirrido agudo de un carromato de helados esquivándola por centímetros. El grito ronco de un vendedor de lotería prometiendo fortunas que nunca llegaban a manos como las suyas. El murmullo apresurado de pies calzados en cuero sobre el pavimento irregular. Para ella, ciega desde que la memoria apenas comenzaba a tejer sus primeros hilos, el mundo no era colores ni formas, sino una sinfonía estridente y a menudo amenazante de sonidos, olores y texturas bajo las plantas desnudas de sus pies. Hoy, el sol golpeaba con una furia particular, haciendo que el aire oliera a polvo caliente y a los gases de los coches viejos que tosían en la calle cercana. Luz se aferraba a la sombra menguante de un portal, sintiendo el calor irradiar de la piedra contra su espalda delgada. En su mano pequeña y sucia, sus dedos repasaban una y otra vez las suaves curvas de un pájaro de madera. Era pequeño, desgastado por años de caricias nerviosas, el único legado tangible de una madre cuyo rostro era apenas un borrón cálido en su mente, un susurro perdido en el viento. El pájaro era su ancla, su talismán contra el miedo que siempre acechaba en los bordes de su percepción. Su estómago era un nudo apretado, un recordatorio constante de las pocas monedas que tintineaban, una miseria, en el bote abollado a sus pies. Había intentado vender pañuelos bordados por la mañana, cerca del mercado Benito Juárez, pero las manos que la apartaban eran rápidas, impacientes. «Quítate, niña». «Ahora no. Dios te ampare», decían las voces, pero ninguna se detenía. La invisibilidad era su manto y su maldición. Podía oler el aroma dulce y especiado del mole flotando desde una fonda cercana, la fragancia tentadora del pan recién horneado, torturas olfativas que hacían su hambre más aguda. Se enderezó, apoyándose en la pared rugosa. Quizás más cerca de Santo Domingo, la gran iglesia que se alzaba como una fortaleza de piedra labrada al final de la calle peatonal, la suerte cambiaría. Los turistas a veces tenían el corazón más blando, o al menos la culpa más fácil de convertir en limosna. Comenzó a caminar, su bastón improvisado, una rama lisa encontrada tiempo atrás, tanteando el camino con golpes rítmicos. Un golpe, un paso, otro golpe, otro paso. El suelo cambiaba bajo sus pies, liso aquí, una baldosa rota allá, el calor del sol, la frescura de una sombra pasajera. Aprendió a leer la ciudad con la piel y el oído. El aire empezó a cambiar, una brisa inusual, cargada de humedad y del olor a tierra mojada, serpenteó por la calle, levantando polvo y papeles. Luz levantó la cara sin ver, pero sintiendo el cambio. El murmullo constante de la ciudad pareció contener la respiración por un instante. Luego, un retumbar bajo, lejano, vibró más en su pecho que en sus oídos. Trueno. La gente a su alrededor aceleró el paso. Las conversaciones se volvieron más urgentes. Oyó el sonido metálico de las cortinas de los puestos, cercanos al ser bajadas apresuradamente. Otro retumbar, esta vez más cercano, más potente. El cielo, antes un lienzo de azul implacable, debía estar oscureciéndose rápidamente. Podía sentirlo en la forma en que la luz cálida sobre su piel desaparecía, reemplazada por una frescura repentina y ominosa. «¡Viene fuerte!», gritó alguien. «Hay que resguardarse», contestó otra voz. Luz sintió una punzada de pánico. La lluvia, para otros una simple molestia, para ella era una desorientación peligrosa. Borraba los olores que la guiaban, amortiguaba los sonidos familiares, convertía el suelo seguro en un lodazal resbaladizo. El viento arreció, tirando de su cabello enredado y de su ropa delgada. La primera gota gruesa y fría le golpeó la frente.
luego otra y otra más. En segundos, el cielo se desgarró. La lluvia cayó con una violencia tropical, un torrente que golpeaba el pavimento con un rugido ensordecedor. El caos se multiplicó. Gritos, carreras, el chapoteo del agua formando riachuelos instantáneos en las cunetas. El sonido era abrumador, un muro blanco que ahogaba sus otros sentidos. El viento la empujaba, el agua la empapaba hasta los huesos en un instante, pegándole la ropa fina a la piel, haciendo que un escalofrío profundo la recorriera. Perdió el sentido de la dirección. Su bastón resbaló en una baldosa mojada y casi cayó. Se tambaleó, agitando los brazos en busca de apoyo, sintiendo solo el aire vacío y las cortinas de lluvia. El miedo, frío y paralizante, la atenazó. Estaba sola, completamente expuesta en medio de la furia desatada. «¡Ayuda!», susurró, pero su voz fue engullida por el estruendo. Siguió caminando a trompicones, sin saber hacia dónde, guiada solo por el instinto primordial de buscar refugio. Sus pies descalzos chapoteaban en charcos helados. Entonces sintió un cambio bajo sus pies, una ligera elevación. Piedra, unos escalones anchos y sólidos. Subió 1, 2, 3. Sus manos extendidas tocaron algo vertical, masivo, frío y extrañamente liso. Madera. Una puerta enorme, monumental. Se acurrucó contra ella, buscando el pequeño resquicio donde los escalones se encontraban con la base de la puerta. Había un pequeño hueco, un receso protegido del golpe directo de la lluvia y el viento. Se dejó caer allí, exhausta, temblando incontrolablemente. El agua le chorreaba del pelo a la cara, mezclándose con lágrimas silenciosas de miedo y alivio. El rugido de la tormenta era ligeramente menos intenso aquí, bajo el umbral de piedra maciza. Podía oír el golpeteo furioso sobre los escalones y el techo invisible sobre ella, pero el viento ya no la azotaba directamente. La madera de la puerta era vieja, sólida, emanaba una sensación de permanencia, de silencio contenido al otro lado. ¿Qué lugar era este? Por la magnificencia de la puerta, por la piedra labrada que sintió al subir, solo podía ser la iglesia grande, Santo Domingo, un lugar al que nunca se había atrevido a entrar, sintiendo que sus harapos y su ceguera eran una ofensa en un sitio tan imponente. Acurrucada en su pequeño refugio improvisado, abrazó sus rodillas contra el pecho, tratando de conservar el poco calor que le quedaba. El frío le calaba los huesos. Su ropa mojada era una segunda piel helada. El pájaro de madera, apretado con fuerza en su puño, era su única fuente de consuelo. Cerró los ojos que no veían, escuchando la sinfonía furiosa de la tormenta afuera y el silencio profundo y resonante que parecía filtrarse desde el interior de la iglesia. Estaba a salvo por ahora. Pero el frío era intenso y la noche apenas comenzaba a extender su manto oscuro y húmedo sobre Oaxaca. No sabía que ese umbral, buscado por desesperación, sería el escenario de un encuentro que cambiaría no solo su destino, sino también el de alguien que aún no sabía de su existencia, alguien refugiado en un mundo completamente diferente, pero atormentado por sus propios fantasmas. La tormenta rugía, lavando las calles, pero también agitando las aguas estancadas de secretos y culpas enterradas. La tormenta amainó con la misma rapidez con la que había estallado, dejando tras de sí un aire lavado y fresco, el olor penetrante de tierra mojada y ozono. El silencio que siguió al estruendo fue casi tan abrumador como el ruido anterior. Luz permaneció acurrucada en el umbral, tiritando, sintiendo cómo el frío de la piedra húmeda se filtraba a través de su ropa empapada. El amanecer llegó sigilosamente, no como una explosión de luz para ella, sino como un cambio gradual en la temperatura del aire, un aumento en los sonidos de la ciudad que despertaba, el canto lejano de un gallo, el motor de un camión madrugador, las campanas distantes de otra iglesia marcando las primeras horas. Su cuerpo estaba entumecido y dolorido. Intentó moverse,
pero sus músculos protestaron con rigidez. El hambre, que había sido un nudo apretado, ahora era una garra afilada en sus entrañas. La puerta monumental a su espalda permanecía cerrada, silenciosa, indiferente. Podía oír pasos débiles al otro lado, quizás un eco lejano de cánticos o rezos, pero se sentían como de otro universo. Fue entonces cuando oyó los pasos acercándose por fuera, lentos, medidos, acompañados por el tintineo metálico de llaves. Luz se tensó, encogiéndose aún más en su rincón. Una figura se detuvo justo delante de ella. Pudo oler el aroma a cera de vela y a ropa limpia y vieja. ¿Y tú qué haces aquí, niña? La voz era áspera, desconfiada. Era el sacristán, un hombre mayor de movimientos rígidos y rostro arrugado por el tiempo y la sospecha. Luz no respondió, apretando su pájaro de madera. El miedo le cerró la garganta. Vamos, vamos, fuera de aquí. No puedes quedarte en la puerta de la casa de Dios como si fuera un chiquero. El hombre hizo un gesto vago para espantarla, aunque sin tocarla. Ya pasó la lluvia. Anda a buscar a tu familia. Familia. La palabra resonó hueca en el vacío de su estómago. No tengo, susurró apenas audible. El sacristán suspiró, un sonido mezcla de fastidio y resignación. Pues no puedes quedarte aquí. Asustas a la gente que viene a rezar. Miró su figura menuda y temblorosa, la evidencia de su ceguera en sus ojos inmóviles. Hubo un atisbo de lástima en su mirada, rápidamente sofocado por la costumbre. «Espera», dijo, y desapareció dentro de la iglesia. Regresó al poco rato con un pedazo de pan duro y un vaso de agua. «Toma, y luego te vas, ¿eh? Busca el refugio municipal o algo». Luz agarró el pan con dedos torpes y temblorosos. Era duro, pero era comida. Lo devoró con avidez, sintiendo cómo rascaba su garganta seca. Bebió el agua que le supo a gloria. El sacristán la observó con impaciencia. Luego se encogió de hombros y volvió a sus tareas dentro de la iglesia, dejándola sola de nuevo en el umbral, con la orden tácita de desaparecer. Pero ¿a dónde ir? Las calles seguían mojadas, su cuerpo débil. Decidió quedarse un poco más, solo hasta que el sol calentara de verdad. Mientras tanto, a pocas calles de distancia, un sedán negro de lujo, con los cristales tintados, se deslizaba silenciosamente por el asfalto aún húmedo. En el asiento trasero, Fernando Álvarez miraba sin ver el paisaje urbano pasar. Vestía un traje impecable de corte italiano, gris marengo, camisa blanca de algodón egipcio y una corbata de seda discreta, pero costosa. Su rostro, aunque bien afeitado y cuidado, mostraba líneas de tensión alrededor de sus ojos oscuros y una palidez que no se debía a la falta de sol. A los 48 años, había acumulado una fortuna que lo situaba entre los hombres más ricos del estado. Pero algo en su mirada delataba un vacío profundo, una inquietud que ni el dinero ni el poder lograban disipar. Su chofer, un hombre corpulento y silencioso llamado Mateo, conocía la rutina. Cada martes por la mañana, antes de sumergirse en las batallas financieras y las negociaciones implacables que constituían su día a día, el señor Álvarez visitaba la iglesia de Santo Domingo. No era un hombre particularmente religioso, no en el sentido tradicional. No se confesaba, rara vez comulgaba. Era más bien un ritual, una parada en busca de algo que ni él mismo podría nombrar. Paz, absolución, un respiro del peso invisible que cargaba, o quizás, simplemente, un intento de conectar con el recuerdo de su madre, una mujer piadosa que lo había llevado a esa misma iglesia de niño, antes de que la ambición lo consumiera y lo alejara de todo lo que alguna vez consideró sagrado. El coche se detuvo suavemente frente a la fachada imponente. Mateo bajó rápidamente para abrir la puerta. Fernando emergió, ajustándose el nudo de la corbata, su mente ya repasando la agenda del día, la reunión con los inversores japoneses, el informe de la nueva adquisición, la llamada pendiente a su abogado en Suiza. Fue entonces cuando la vio.
Una figura pequeña, un bulto de harapos acurrucado cerca de la entrada principal, justo donde él tenía que pasar. Una niña, sucia, descalza, con el pelo enmarañado, ciega, a juzgar por la forma en que mantenía la cabeza gacha y los ojos fijos en ninguna parte. Una imagen de miseria que chocaba violentamente con la opulencia de la iglesia y la suya propia. Sintió una punzada de irritación. Esta ciudad estaba llena de mendigos, un recordatorio constante de la desigualdad que él prefería ignorar. ¿No podían mantener la entrada de un lugar como este despejada? Desvió la mirada, fingiendo no haberla visto, y caminó con paso firme hacia la entrada lateral que solía usar, una puerta más discreta que le evitaba la nave principal. Su presencia era una mancha en la fachada, una nota discordante en su búsqueda ritual de silencio. Un pensamiento fugaz cruzó su mente. Alguien debería encargarse de ella, llevarla a alguna parte. Pero ese alguien no era él. Tenía problemas más importantes, responsabilidades reales. Dentro, el aire era fresco y olía a incienso añejo. La penumbra dorada, filtrada por los vitrales altos, creaba una atmósfera de solemnidad. Se sentó en una banca de madera pulida en una capilla lateral, lejos de las pocas beatas madrugadoras que murmuraban sus oraciones. Cerró los ojos, intentando encontrar ese remanso de paz que tanto anhelaba. Pero la imagen de la niña ciega en la puerta persistía, superponiéndose a sus intentos de meditación. Era la vulnerabilidad en su postura encogida, la suciedad, la forma en que parecía tan terriblemente sola. Le recordaba algo, una sensación incómoda y enterrada que apartó con brusquedad mental. Concentrarse, tenía que concentrarse en la reunión, en los números, en mantener el control. Afuera, Luz terminó el pan. El agua había calmado su sed, pero el hambre persistía. El sol comenzaba a calentar la piedra y sintió un ligero alivio del frío. Oyó la puerta lateral abrirse y cerrarse, pasos firmes y caros, zapatos de cuero sobre la piedra. Se alejaron rápidamente, el sonido de una puerta de coche cerrándose, un motor que arrancaba suavemente y se alejaba. No le dio importancia. Era solo otro habitante de ese otro mundo, el mundo de los que tenían coches, zapatos caros y prisa, un mundo tan lejano al suyo como la luna. El sacristán volvió a asomar la cabeza. «¿Sigues aquí, niña? Te dije que te fueras». Luz se levantó con dificultad, sus piernas aún débiles. Ya me voy», murmuró. Agarró su rama bastón. «Bueno», refunfuñó el hombre, aunque su tono era ligeramente menos áspero. Quizás el pan y el agua habían aliviado un poco su conciencia. «Que Dios te guíe». Lentamente, tanteando el camino con su bastón, Luz bajó los escalones de la iglesia y volvió a la calle. El sol de la mañana brillaba sobre los charcos, creando reflejos cegadores que ella no podía ver. La ciudad ya estaba en pleno apogeo, ruidosa, indiferente. Su breve refugio había terminado. La realidad de su existencia, la búsqueda incesante de comida, de un lugar seguro, la lucha contra la invisibilidad y el miedo, la golpeó de nuevo con toda su fuerza. El estómago le dolía, el cuerpo le pesaba. ¿Dónde ir ahora? ¿Qué hacer? El día se extendía ante ella como un camino desconocido y lleno de obstáculos. Y en algún lugar de la ciudad, en una oficina lujosa con vistas panorámicas, Fernando Álvarez intentaba ahogar una imagen persistente bajo montones de papeles y cifras, sin saber que el destino acababa de tejer un hilo invisible pero resistente entre su vida blindada y la fragilidad abandonada en el umbral de una iglesia. Pasaron los días, convirtiéndose en semanas. La estación lluviosa se había instalado sobre Oaxaca, alternando días de sol sofocante, con aguaceros repentinos y violentos que convertían las calles en arroyos turbios. Para Luz, cada día era una repetición de la lucha anterior, pero con un desgaste creciente. Había descubierto que los alrededores de la iglesia de Santo Domingo ofrecían una especie de seguridad relativa.
Los turistas dejaban caer monedas con más frecuencia, y el viejo sacristán, aunque siempre gruñón, parecía haber desarrollado una tolerancia resignada hacia su presencia discreta, siempre y cuando no se instalara directamente en la entrada principal. A veces, una de las mujeres que vendían artesanías cerca le daba una tortilla sobrante o una fruta. Pequeños gestos que eran salvavidas en su océano de necesidad, pero la precariedad era constante. Su tos, inicialmente leve, se había vuelto persistente, un carraspeo húmedo que sacudía su pequeño cuerpo, especialmente durante las noches frías y húmedas que a menudo pasaba acurrucada en algún portal cercano, buscando el rincón menos expuesto. La fiebre iba y venía, dejándola débil y temblorosa. La suciedad se adhería a su piel y el hambre era una compañera constante, a veces un dolor sordo, a veces una punzada aguda. Los otros niños de la calle, más grandes y más crueles, a veces le robaban las pocas monedas que conseguía juntar o la empujaban, burlándose de su ceguera. Aprendió a hacerse aún más invisible, a encogerse, a desaparecer en las sombras que solo ella habitaba. El pájaro de madera era su único confidente. En los momentos de mayor miedo o soledad, lo apretaba con fuerza, sus dedos recorriendo cada curva familiar, susurrándole palabras inaudibles, como si la pequeña figura pudiera absorber su angustia. Era un ancla frágil en una tormenta que no cesaba. La sensación de estar atrapada, de hundirse lentamente, se hacía más fuerte cada día. La ayuda era esporádica, insuficiente. La indiferencia era la norma. Sentía cómo sus fuerzas menguaban, como si la propia vida se estuviera filtrando de ella con cada escalofrío, con cada tos. Mientras tanto, en las alturas climatizadas de su oficina con vistas a la ciudad, Fernando Álvarez sentía su propio tipo de asfixia. Por fuera, mantenía la fachada de control absoluto. Sus negocios prosperaban, sus decisiones eran rápidas y generalmente acertadas, pero bajo la superficie algo se estaba agrietando. La imagen de la niña ciega en la puerta de la iglesia, esa visión fugaz de miseria y abandono, se había alojado en su mente como una espina irritante. Volvía en momentos inesperados. Durante una reunión tensa, en el silencio de su coche de lujo, en la oscuridad de su apartamento minimalista y vacío, se encontraba más irritable de lo normal. Despidió a una secretaria por un error menor, con una dureza que sorprendió incluso a Mateo, su chofer y hombre de confianza. Las copas de whisky por la noche ya no eran una, sino dos, a veces tres, buscando un olvido que el alcohol no lograba proporcionar. El sueño era esquivo, poblado por imágenes fragmentadas, unos ojos ciegos que parecían mirarlo desde la oscuridad, el sonido de una tos infantil, el tacto fantasmal de una mano pequeña y sucia. Sus visitas rituales a Santo Domingo se volvieron más tensas. Cada vez que se acercaba, sentía una aprensión creciente. ¿Seguiría ella allí? Veces la veía de lejos, un pequeño bulto acurrucado cerca de los muros exteriores, y él aceleraba el paso, entrando por la puerta lateral, el corazón latiéndole con una mezcla de culpa y alivio por no haber sido visto, por no tener que enfrentarla. Otras veces no la veía y una extraña ansiedad lo invadía. ¿Dónde estaba? ¿Le habría pasado algo? Rechazaba estos pensamientos con furia. No era su problema, no era su responsabilidad. Él había construido su vida precisamente para escapar de responsabilidades como esa, de las consecuencias de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Un martes, al salir de la iglesia tras su visita infructuosa en busca de paz, vio a un grupo de turistas rodeando a Luz. Una mujer rubia, conmovida, le estaba dando un billete. Luz lo aceptó con la cabeza gacha, murmurando un gracias apenas audible. Fernando sintió una oleada de algo que podría haber sido celos, o quizás vergüenza. Él, con toda su riqueza, no había hecho nada, mientras que una extraña mostraba una compasión que él se negaba a sí mismo.
Apartó la mirada bruscamente y casi chocó con un niño pequeño que corría riendo. El impacto lo sobresaltó y por un instante vio en los ojos del niño una inocencia que le resultó dolorosa. «¡Ten cuidado!», espetó al niño, más áspero de lo que pretendía, antes de subir rápidamente a su coche. «¿Todo bien, señor?», preguntó Mateo, notando su agitación. «Sí, vámonos», respondió Fernando, la voz tensa. Se reclinó en el asiento cerrando los ojos, pero la imagen de la niña recibiendo la limosna, seguida por el rostro asustado del niño con el que casi tropezó, se negaba a desaparecer. La culpa ya no era solo un murmullo, era un grito sordo en su interior. Esa noche, en su apartamento, mientras miraba las luces de la ciudad parpadeando abajo, se sirvió el tercer whisky. El silencio era opresivo. Encendió la televisión, pero las noticias sobre finanzas y política le parecieron irrelevantes, vacías. Pensó en llamar a alguien, pero ¿a quién? No tenía amigos verdaderos, solo socios comerciales y relaciones superficiales. Su vida, tan cuidadosamente construida, se sentía de repente como un castillo de naipes sobre arenas movedizas. Consideró por un instante fugaz y aterrador la posibilidad de hacer algo, buscar a la niña, averiguar su historia, y luego ¿qué? Reconocer la conexión, si es que la había, exponerse. El miedo lo paralizó. Era más fácil seguir negando, seguir huyendo. Apagó la luz y se quedó mirando la oscuridad, pero la imagen de los ojos ciegos de la niña lo miraba fijamente desde las sombras, y el sonido de su tos débil parecía resonar en el silencio de su alma. La presión aumentaba. Algo estaba a punto de quebrarse. La imagen de Luz, frágil y tosiendo bajo la lluvia intermitente, se había convertido en una presencia constante en la mente de Fernando Álvarez. La culpa ya no era un susurro, sino un zumbido persistente que interfería con su concentración, agriaba su carácter y poblaba sus noches de insomnio. Sabía con una certeza incómoda que tenía que hacer algo. No podía seguir simplemente ignorándola, esperando que desapareciera como un mal sueño. Pero la idea de una confrontación directa, de acercarse a ella y desenterrar el pasado que tan cuidadosamente había sepultado, le provocaba un pánico helado. No, tenía que ser de otra manera. Una solución que aliviara su conciencia sin comprometer su seguridad, sin derribar el muro que había construido alrededor de su vida y sus secretos. Una solución que involucrara lo que mejor sabía manejar, el dinero. Una mañana, después de otra noche casi en vela, tomó una decisión. No iría a la iglesia ese día. En lugar de eso, llamó a Mateo a su oficina. «Mateo», dijo, su voz controlada, aunque sus manos jugueteaban nerviosamente con un costoso bolígrafo de plata. «Necesito que hagas algo por mí. Es delicado». Mateo, impasible como siempre, asintió. «Dígame, señor». Fernando sacó un fajo grueso de billetes de un cajón cerrado con llave. Era una cantidad significativa, suficiente para mantener a una familia modesta durante meses. «Quiero que vayas a la iglesia de Santo Domingo. Busca a esa niña ciega que suele estar cerca de la entrada. La has visto, ¿verdad?» Mateo asintió de nuevo, su rostro inexpresivo. «La niña de la puerta, sí, señor. Bien, quiero que le des esto». Le entregó el fajo de billetes, pero bajo ninguna circunstancia debes decirle de quién viene, ni una palabra. Si te pregunta, dile que es una donación anónima de la iglesia o invéntate algo. Solo asegúrate de que lo reciba ella directamente. Y sé discreto. No quiero que nadie te vea haciendo esto. Mateo tomó el dinero, su mirada encontrándose brevemente con la de Fernando. Hubo una pregunta no formulada en sus ojos, pero años de servicio le habían enseñado a no preguntar. «Entendido, señor. Discreción total. Perfecto. Hazlo ahora», ordenó Fernando, sintiendo una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Era un paso, cobarde, indirecto, pero un paso al fin. Mateo salió, dejando a Fernando solo en el silencio de su oficina. Se acercó a la ventana, mirando la ciudad sin verla. ¿Sería suficiente?
Aliviaría la situación de la niña. ¿Y qué pasaría después? ¿Volvería a verla? ¿Se preguntaría ella de dónde vino la ayuda? La ansiedad volvió a atenazarle el estómago. Era como arrojar una piedra a un estanque oscuro. No podía prever las ondas que causaría. Mientras tanto, Luz estaba en su lugar habitual, cerca de los muros laterales de la iglesia, tratando de vender unas pequeñas cruces hechas con hojas de palma que una anciana le había enseñado a tejer. El sol brillaba ese día, pero su tos persistía y sentía un cansancio profundo. De repente, una sombra se cernió sobre ella. Levantó la cabeza instintivamente. Niña. Era una voz masculina, tranquila y profunda, que no reconoció. Luz se encogió, preparándose para que la echaran o la ignoraran. El hombre, Mateo, se agachó ligeramente. «Esto es para ti», dijo, y presionó el fajo de billetes en su mano. Luz sintió el grosor inusual del papel moneda, mucho más de lo que jamás había tenido en sus manos. ¿Qué es esto? ¿Quién eres?», tartamudeó, confundida y asustada. «Es una ayuda», dijo Mateo, usando la excusa preparada, «de parte de gente buena que quiere ayudar. Úsalo bien». Y antes de que Luz pudiera decir nada más, se levantó y se alejó con pasos rápidos y silenciosos, desapareciendo entre la gente. Luz se quedó allí, temblando, con el fajo de billetes apretado en la mano. Era real. Tanto dinero. ¿Por qué? ¿Quién? Miró a su alrededor con sus ojos ciegos, como si pudiera encontrar una respuesta en el aire. El miedo inicial dio paso a una oleada de incredulidad y luego a una chispa de algo parecido a la esperanza. Con el dinero, ese día, pudo comer caliente por primera vez en mucho tiempo. Un plato de tlayudas con frijoles y queso en un puesto cercano, cuyo aroma la había torturado durante semanas. El sabor fue una revelación, casi doloroso en su intensidad. Compró un jarabe para la tos en una farmacia, cuyo farmacéutico la miró con sospecha por pagar con un billete tan grande. Adquirió una manta más gruesa en un puesto del mercado, preparándose para las noches frías. Incluso compró un pequeño pan dulce, un lujo que saboreó lentamente, sentada en un banco apartado. Por unos días, la vida pareció un poco menos hostil. La presión inmediata del hambre disminuyó. La tos mejoró ligeramente con el jarabe. La manta nueva le ofreció un consuelo tangible contra el frío nocturno. Una frágil sensación de alivio la envolvió. Quizás las cosas podían mejorar. Quizás no estaba tan sola. Alguien en algún lugar se había apiadado de ella. Pero la esperanza era un visitante tímido y fácil de asustar. El dinero, aunque sustancial para ella, no era infinito. Y después, la pregunta flotaba en el fondo de su mente. Además, la repentina riqueza atrajo miradas indeseadas. Notó cómo algunos de los otros niños de la calle la observaban con una codicia apenas disimulada. Tuvo que ser aún más cuidadosa, esconder el dinero restante en un bolsillo secreto cosido en el interior de su ropa. La ayuda anónima, aunque bienvenida, también la hacía sentir más vulnerable de una manera diferente. Fernando, por su parte, observaba desde lejos. Pidió a Mateo que discretamente vigilara a la niña durante un par de días. Escuchó el informe con una mezcla de satisfacción y renovada inquietud. Ella había usado el dinero para comida, medicina, una manta. Bien, pero Mateo también mencionó la atención que había atraído. ¿Había hecho lo correcto? ¿O solo la había puesto en un peligro diferente? La sensación de alivio inicial se desvaneció, reemplazada por la misma ansiedad de antes, quizás incluso más aguda. Su intento de lavar su conciencia había resultado ser solo un parche temporal en una herida profunda. Una tarde, mientras Luz descansaba a la sombra, tosiendo menos pero aún débil, sintió como alguien se sentaba a su lado en el escalón de piedra. No dijo nada, pero su presencia era grande, masculina. El olor a tabaco caro y a loción discreta le resultó vagamente familiar, como el eco de un sonido oído de pasada. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
No era Mateo. Este hombre tenía un aura diferente, una tensión contenida. Fernando, incapaz de resistir el impulso de verla más de cerca después del informe de Mateo, se había acercado sigilosamente. Se sentó a una distancia prudencial, observándola. Veía la delgadez bajo la ropa sucia, pero ahora cubierta por la manta nueva. Oía el final de un acceso de tos, más suave que antes, pero aún presente. Veía sus dedos pequeños, aferrando el gastado pájaro de madera. Una oleada de emociones contradictorias lo golpeó. Lástima, culpa, una extraña y dolorosa ternura y sobre todo, miedo. Miedo de lo que ella representaba. Miedo de la verdad que se escondía tras su ceguera. Permaneció allí, sentado unos minutos, en silencio, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Luz también permanecía inmóvil, tensa, esperando. Él era solo una sombra silenciosa a su lado, un observador invisible para sus ojos ciegos. Finalmente, incapaz de soportar la proximidad y la tensión, Fernando se levantó tan silenciosamente como había llegado y se alejó, dejando a Luz con una sensación de inquietud y la vaga impresión de una presencia que no podía nombrar, una sombra que se cernía justo en el borde de su frágil y recién encontrada semblanza de tranquilidad. La falsa aurora había llegado, pero las nubes oscuras seguían acumulándose en el horizonte. La presencia silenciosa de Fernando junto a ella, en el escalón, había dejado una estela de inquietud en Luz. No podía explicarlo, pero algo en esa quietud tensa, en ese olor vagamente familiar, la había perturbado. Los días siguientes se encontró más alerta, sus oídos aguzados tratando de captar cualquier indicio de esa presencia anónima. La manta nueva y el recuerdo de la comida caliente eran consuelos tangibles, pero la sensación de ser observada, de que algo desconocido se movía en las sombras de su mundo, persistía. Fernando, por su parte, estaba atrapado en una espiral descendente. El acto anónimo de caridad, lejos de traerle paz, solo había intensificado su obsesión. La imagen de Luz, aferrando el pájaro de madera, su fragilidad acentuada por la manta que él había proporcionado indirectamente, lo perseguía. Se encontraba inventando excusas para pasar cerca de la iglesia en horarios inusuales, observándola desde la seguridad de su coche tintado o desde la distancia, oculto entre la multitud. ¿Qué buscaba? ¿Confirmación? ¿Castigo? No lo sabía. Solo sentía una fuerza oscura y poderosa que lo atraía hacia ella, una fuerza que luchaba contra su instinto de autopreservación. Una tarde, el cielo amenazaba de nuevo con lluvia. Nubes grises y pesadas se acumulaban sobre la ciudad y un viento frío barría las calles. Fernando se encontraba cerca de Santo Domingo, incapaz de alejarse, observando a Luz que se había refugiado en un portal cercano, tratando de proteger sus pocas pertenencias de la llovizna que comenzaba a caer. Se veía más pálida de lo habitual, y su tos parecía haber regresado con más fuerza a pesar del jarabe. Un impulso irrefrenable, más fuerte que el miedo, lo hizo moverse. Caminó hacia ella, el corazón martilleándole en el pecho. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a hacer? No tenía un plan, solo sabía que no podía seguir observando desde lejos. Luz oyó los pasos acercándose, firmes, caros. Reconoció el ritmo, la cadencia de esa presencia silenciosa que la había perturbado días atrás. Se tensó, agarrando su pájaro de madera con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Fernando se detuvo a unos pasos de ella. La miró, realmente la miró por primera vez tan de cerca. Vio las líneas de cansancio bajo sus ojos ciegos, la forma en que sus delgados hombros temblaban ligeramente por el frío o la fiebre. Vio la suciedad incrustada en su piel, las pequeñas cicatrices en sus manos, y vio el pájaro de madera. Era pequeño, oscuro por el uso, pero inconfundible, la forma de las alas, la cabeza ligeramente inclinada. Él lo conocía. Lo había tallado él mismo,
Hacía una eternidad, en una vida que parecía pertenecer a otro hombre. Lo había hecho para ella, para Ana María, la madre de Luz, durante una tarde soleada en un pueblo lejano, cuando el futuro parecía lleno de promesas y no de cenizas. Ana María siempre lo llevaba consigo, decía que le daba suerte. ¿Cómo había llegado ese pequeño trozo de madera a las manos de esta niña ciega y abandonada? ¿Dónde conseguiste eso? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla, la voz ronca, irreconocible incluso para él. Luz se sobresaltó por la pregunta directa. ¿El qué?, susurró, protegiendo instintivamente el pájaro contra su pecho. El pájaro, dijo Fernando, dando un paso más, su mirada fija en el objeto. El pájaro de madera. Me lo dio mi mamá, respondió Luz, la voz apenas un hilo. Antes de irse al cielo, mencionó el nombre de su madre, Ana María, un susurro ahogado por la emoción y la tos que la interrumpió, una tos seca y profunda que la hizo doblarse sobre sí misma. Ana María, el pájaro, la tos, la ceguera. La edad de la niña calculó rápidamente, unos 10 años. 10 años desde el accidente, desde el incendio que él había provocado indirectamente con sus negocios turbios, desde que huyó dejando atrás los escombros de varias vidas, incluida la de la mujer que decía amarlo y la de la pequeña hija que apenas conocía. El mundo se detuvo. Los sonidos de la calle, la lluvia incipiente, el latido de su propio corazón, todo pareció desvanecerse. Un frío glacial lo recorrió de pies a cabeza, más penetrante que el viento de la tormenta que se avecinaba. La conexión, brutal, innegable, lo golpeó con la fuerza de un rayo. Era ella, su hija, la niña ciega, abandonada, enferma, que había estado ignorando y evitando durante semanas, la niña cuya presencia lo había estado atormentando. Era su propia sangre, la hija de Ana María, la víctima olvidada de su cobardía. Un vértigo oscuro lo envolvió. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer. El aire se volvió denso, irrespirable. Imágenes fragmentadas asaltaron su mente. El rostro sonriente de Ana María, el olor acre del humo, el sonido de las sirenas acercándose, su propia huida desesperada en la noche. Todo lo que había intentado enterrar durante una década resurgió con una violencia devastadora. Miró a Luz, que se había recuperado del acceso de tos, y ahora lo miraba con sus ojos vacíos, una expresión de miedo y confusión en su rostro pálido. Vio el parecido con Ana María en la curva de su mandíbula, en la forma de sus labios. Vio la inocencia destrozada, la vida marcada para siempre por sus acciones. El peso de 10 años de negación, de culpa reprimida, de éxito construido sobre ruinas, se derrumbó sobre él. Era un dolor físico, aplastante, que le robaba el aliento. Náuseas le subieron por la garganta. «Yo», empezó a decir, pero las palabras no salieron. No había palabras. ¿Qué podía decir? ¿Perdón por arruinar tu vida y abandonar a tu madre? «Soy tu padre, el monstruo que te dejó ciega y huérfana». Se tambaleó hacia atrás, alejándose de ella como si quemara. Chocó contra un puesto de periódicos cerrado, haciendo ruido. Luz se sobresaltó de nuevo, encogiéndose. Fernando apenas lo notó. Su mundo se había hecho añicos, la fachada de control, la riqueza, el poder, y todo era polvo, ceniza, una mentira grotesca frente a la verdad encarnada en esa niña temblorosa y ciega. Se dio la vuelta y echó a correr, sin rumbo, tropezando, empujando a la gente sin verla. Necesitaba escapar, ¿pero de qué? ¿De ella? ¿De sí mismo? Corrió hasta que le faltó el aire, hasta que llegó a una callejuela solitaria y vomitó violentamente en la cuneta, expulsando el whisky de la noche anterior y la bilis amarga de su propia alma. Se quedó allí, apoyado en la pared, jadeando, temblando, el rostro pálido y cubierto de sudor frío a pesar del aire fresco. La revelación no fue solo un descubrimiento, fue una demolición. Cada certeza, cada justificación, cada piedra del edificio de su vida se había derrumbado, dejándolo expuesto,
desnudo ante la magnitud de su fracaso como ser humano. La niña en el umbral no era solo una mendiga anónima, era su pasado, su presente y de alguna manera aterradora su futuro. Era su juicio y, quizás, su única e improbable oportunidad de redención. Pero en ese momento solo sentía el peso aplastante de la verdad y un abismo de desesperación abriéndose a sus pies. Los días que siguieron a la revelación fueron un borrón de angustia y confusión para Fernando Álvarez. Se encerró en su lujoso apartamento, un penthouse con vistas panorámicas que de repente se sentía como una jaula dorada. Las llamadas de su oficina eran desviadas por Mateo con excusas vagas sobre una indisposición. Las reuniones fueron canceladas. El mundo exterior, con sus demandas y su fachada de normalidad, parecía obscenamente irrelevante frente al cataclismo que había ocurrido en su interior. El whisky se convirtió en su único compañero constante. Bebía no por placer, sino con una desesperación metódica, buscando un olvido que se le escapaba. El alcohol solo lograba enturbiar los bordes afilados del dolor, reemplazando la claridad de la culpa con una niebla de autodesprecio y confusión. Dormía poco y mal, despertándose sobresaltado por pesadillas fragmentadas. El rostro de Ana María acusándolo en silencio, el sonido de la tos de Luz resonando en la oscuridad. El olor a humo que parecía impregnar el aire acondicionado de su apartamento estéril. La imagen de Luz, tan pequeña, tan vulnerable, con sus ojos ciegos y su pájaro de madera apretado en la mano, estaba grabada a fuego en su mente. Su hija. Las palabras resonaban una y otra vez, cada repetición un golpe de martillo contra los cimientos de su vida. ¿Cómo había podido ser tan ciego, tan deliberadamente ignorante? La respuesta era tan simple como monstruosa: por miedo. Miedo a las consecuencias, miedo a destruir la vida que había construido sobre las cenizas del pasado, miedo a enfrentarse al hombre que realmente era. Durante días osciló violentamente entre impulsos contradictorios. Un momento, sentía una oleada de determinación. Iría a buscarla, la sacaría de la calle, le daría todo lo que el dinero pudiera comprar para compensar el daño irreparable que le había causado. Al momento siguiente, el pánico lo paralizaba. ¿Y si ella lo rechazaba? ¿Y si alguien descubría la verdad? Su imperio financiero, construido con tanto esfuerzo y tan pocos escrúpulos, podría desmoronarse. Su reputación quedaría hecha jirones. Podría enfrentarse a consecuencias legales por el accidente original, por el abandono. La idea de perderlo todo, de ser expuesto como el fraude y el cobarde que era, lo aterraba hasta la médula. Huir. Ese era el instinto primario que había guiado sus acciones durante una década. ¿Por qué no seguir huyendo? Podría darle más dinero a Mateo para que se lo hiciera llegar, asegurarse de que tuviera un techo, cuidados, todo de forma anónima. Podría desaparecer de su vida tan silenciosamente como había entrado en ella hacía unas semanas. Pero algo había cambiado. La revelación había roto un dique en su interior. La culpa ya no era un goteo molesto, sino una inundación que amenazaba con ahogarlo, y estaba la imagen de sus ojos, los ojos ciegos de Luz, la prueba viviente y permanente de su responsabilidad. Ya no podía simplemente apartar la mirada. Finalmente, tras varios días de encierro y tormento autoinfligido, una frágil resolución comenzó a formarse en medio del caos de su mente. No podía seguir escondiéndose. Tenía que saber más. Tenía que entender cómo había llegado ella hasta allí. ¿Qué había sido de su vida durante esos 10 años de ausencia paterna? Pero todavía no se sentía capaz de enfrentarla directamente. Necesitaba información, necesitaba prepararse. Con manos temblorosas, marcó el número de Mateo. «Señor», respondió la voz tranquila al otro lado. «Mateo, necesito que averigües algo más sobre la niña». La voz de Fernando era ronca, insegura. «¿La niña de la iglesia, señor?» «Sí, quiero saber todo. ¿Cuánto tiempo lleva allí?»
Si alguien sabe de dónde viene, quién era su madre, su nombre completo si es posible, pero con extrema discreción, Mateo. Nadie puede relacionar esta investigación conmigo. Nadie. Entendido, señor. Seré cuidadoso. Mientras Mateo iniciaba sus discretas averiguaciones, Fernando sintió la necesidad imperiosa de volver a la iglesia, no para rezar, no para buscar paz, sino para observar. Pero ahora su mirada era diferente. Ya no veía a una mendiga anónima, sino a Luz, su hija. Cada tos que ella daba era una puñalada en su conciencia. Cada gesto de cansancio, cada momento en que se encogía por el frío o el miedo, era un reflejo de su propia negligencia criminal. La observaba desde lejos, oculto, sintiéndose un espectador miserable de la tragedia que él mismo había puesto en marcha. Vio cómo el viejo sacristán le daba a veces un poco de comida, cómo una de las vendedoras le ajustaba la manta sobre los hombros. Pequeños actos de bondad en un mar de indiferencia, actos que él, con toda su riqueza, no se había atrevido a realizar directamente. Un día la vio sentada en los escalones, más quieta y pálida que de costumbre. No intentaba vender sus cruces de palma ni pedía limosna. Simplemente estaba allí, respirando con dificultad, con la cabeza apoyada en las rodillas. Fernando sintió un nudo de angustia en la garganta. ¿Estaba empeorando? ¿Necesitaba un médico urgentemente? El impulso de correr hacia ella, de levantarla en brazos y llevarla al mejor hospital de la ciudad fue casi irresistible. Pero el miedo lo retuvo. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría su repentino interés? Decidió acercarse al padre Antonio, el párroco de Santo Domingo. Un hombre mayor de mirada amable pero penetrante, a quien había saludado cortésmente en algunas ocasiones. Lo encontró en la sacristía revisando unos papeles. «Padre», dijo Fernando intentando que su voz sonara casual, «¿puedo robarle un minuto?» El padre Antonio levantó la vista, sorprendido por la visita inesperada. «Señor Álvarez». «Claro, dígame». «Es sobre esa niña ciega que suele estar fuera», empezó Fernando sintiendo cómo le sudaban las manos. «La he visto varias veces. Parece enferma. ¿Se sabe algo de ella? ¿Tiene familia?» El padre lo miró fijamente por un instante, como si sopesara sus palabras. «Ah, se refiere a Lucía, o Luz, como parece que le gusta que la llamen. Sí, pobrecita. Lleva aquí varios meses. Apareció después de una tormenta fuerte». Hizo una pausa. «Dice que su madre murió y que un pariente la dejó cerca. No habla mucho de su pasado. Y no, por lo que sabemos, no tiene a nadie más». «¿Y su salud?», preguntó Fernando, la voz apenas un susurro. El padre suspiró. «No es buena. Esa tos no me gusta nada. Hemos intentado ayudarla con lo poco que tenemos, comida, alguna ropa. El sacristán, a pesar de sus gruñidos, le tiene cierto afecto. Pero necesita más, señor Álvarez. Necesita un médico, un hogar». El padre Antonio lo miró directamente. «¿Por qué pregunta? ¿Está usted interesado en ayudarla?» La pregunta quedó flotando en el aire cargado de incienso. Ayudarla. Era lo mínimo que podía hacer. Era una obligación moral que lo aplastaba. Pero la palabra ayudar parecía tan inadecuada, tan insuficiente. Lo que Luz necesitaba no era solo ayuda, era reparación, era justicia, era un padre. ¿Podría él ser eso? ¿Tenía derecho siquiera a intentarlo? «Yo lo estoy considerando», mintió Fernando, incapaz de comprometerse, incapaz de revelar la verdad. «Gracias, padre». Se dio la vuelta y salió de la sacristía, sintiendo la mirada del sacerdote en su espalda. El confronto no había sido con Luz, ni siquiera con el padre. Había sido consigo mismo, con su propia cobardía. Sabía lo que tenía que hacer, la verdad era ineludible. Pero dar el siguiente paso, cruzar el umbral de la negación hacia la acción, requería una fuerza que aún no estaba seguro de poseer. La verdad estaba sobre la mesa, desnuda y terrible. Ahora venía la parte más difícil, decidir qué hacer con ella.
La conversación con el padre Antonio y los informes discretos pero detallados de Mateo habían pintado un cuadro desolador de la vida de Luz durante los últimos meses y por extensión de los 10 años que Fernando había pasado huyendo de su pasado. Sabía su nombre completo: Luz María Rivera, el apellido de soltera de Ana María. Sabía que su madre había muerto de una neumonía mal curada un año atrás, dejándola al cuidado de una tía lejana que, abrumada por la pobreza y la responsabilidad de una niña ciega, la había abandonado cerca de la iglesia con la vaga esperanza de que la caridad cristiana la salvara. Sabía que la tos persistente de Luz empeoraba, que apenas comía, que su resistencia, antes notable, se estaba desvaneciendo visiblemente. Cada detalle era una nueva vuelta de tuerca en el torniquete de la culpa que apretaba el corazón de Fernando. La información ya no le permitía la ambigüedad. Luz no era solo una víctima abstracta de un error pasado, era su hija, abandonada a una cadena de tragedias que él había iniciado, y se estaba muriendo, lenta e inexorablemente, a pocos metros de donde él buscaba una paz que no merecía. La opción de huir, de arreglar las cosas a distancia con dinero anónimo, todavía lo tentaba. Era el camino fácil, el camino seguro para preservar su vida actual. Podía enviarla al mejor internado para niños ciegos en Suiza, crear un fideicomiso impenetrable que garantizara su bienestar material para siempre. Nadie sabría nunca la conexión. Podría seguir siendo Fernando Álvarez, el exitoso hombre de negocios, en lugar de Fernando, el padre negligente, el hombre cuya cobardía había costado una vida y destrozado otra. Pero podría vivir con ello. Podría sentarse en sus reuniones de directorio, cerrar sus tratos millonarios, sabiendo que su hija estaba en algún lugar, cuidada por extraños, marcada por una ceguera y un abandono de los que él era el único responsable. La imagen de Luz, aferrada a su pájaro de madera, se superponía a todo. Ya no era solo culpa, era una conexión dolorosa, un anhelo retorcido por reparar lo irreparable. La decisión llegó una noche de tormenta, muy parecida a aquella en la que Luz había buscado refugio por primera vez en la puerta de la iglesia. Fernando estaba en su apartamento, mirando la lluvia azotar los ventanales, el reflejo de su rostro pálido y atormentado superpuesto a las luces de la ciudad. El whisky estaba sobre la mesa, pero no lo había tocado. Había llegado al fondo de su desesperación, al punto donde la huida ya no era una opción viable para su alma rota. Recordó a Ana María. Recordó su risa, su calidez, la forma en que creía en él, incluso cuando él apenas creía en sí mismo. Recordó la promesa silenciosa que se había hecho cuando supo que estaba embarazada. Protegerla, cuidarla, a ella y al bebé. Una promesa que había traicionado de la manera más vil. Y pensó en Luz, en su resistencia silenciosa, en su fragilidad. Pensó en lo que significaría para ella seguir sola o ser enviada a un lugar lejano sin entender por qué. No podía hacerlo. No podía abandonarla de nuevo. Tomó una respiración profunda, la primera respiración verdaderamente clara en semanas. La decisión, una vez tomada, se sintió extrañamente calmada, aunque aterradora. Sabía lo que tenía que hacer. No sería fácil. Sería doloroso. Podría perderlo todo. Pero era lo único correcto. Era el único camino que le quedaba si quería mirarse de nuevo al espejo algún día. Se levantó, se vistió con sobriedad y bajó a la calle, donde Mateo lo esperaba, como siempre. «A la iglesia de Santo Domingo, Mateo», dijo, su voz firme por primera vez en días. Mateo lo miró por el espejo retrovisor, notando el cambio, pero no dijo nada. La lluvia había cesado cuando llegaron, dejando el aire limpio y las calles brillantes bajo las farolas. Fernando no buscó a Luz. Fue directamente a la casa parroquial, junto a la iglesia. Sabía que el padre Antonio solía trabajar hasta tarde. Llamó a la puerta. El sacerdote abrió, sorpresa y preocupación en su rostro al ver a Fernando Álvarez allí, a esa hora,
con una intensidad sombría en los ojos. «Señor Álvarez, ¿ocurre algo?» «Padre», dijo Fernando, la voz cargada de una emoción contenida. «Necesito hablar con usted. Necesito confesar algo terrible». El padre Antonio lo hizo pasar a su estudio, un cuarto sencillo lleno de libros y papeles. Le ofreció asiento. Fernando permaneció de pie. «Padre, la niña, Luz María Rivera», empezó, y luego las palabras brotaron, torpes, dolorosas, inconexas al principio, pero luego con una fluidez desesperada. Le contó todo. ¿Quién era él en realidad? Su relación con Ana María, el accidente, su huida, los 10 años de silencio y negación, el descubrimiento reciente, la culpa que lo consumía. No omitió nada, no intentó justificarse. Expuso su alma desnuda, sus fracasos, su vergüenza. El padre Antonio escuchó en silencio, su rostro grave, sus ojos fijos en Fernando. No había condena en su mirada, pero tampoco absolución fácil. Había una profunda tristeza y el peso de la comprensión. Cuando Fernando terminó, el silencio llenó la habitación, roto solo por su respiración agitada. «Ella es mi hija, padre», susurró finalmente, la palabra sintiéndose extraña y dolorosa en sus labios. «Y me necesita ayuda urgentemente. Su salud». «Lo sé», dijo el padre Antonio suavemente, «la he visto empeorar». «Quiero hacerme cargo, padre», declaró Fernando, y esta vez la decisión resonó con una fuerza inquebrantable. «Quiero darle la atención médica que necesita, un hogar, todo. Quiero intentar ser un padre para ella, si es que eso es posible, si es que ella puede perdonarme algún día». Miró al sacerdote, la desesperación evidente en sus ojos. «Pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo acercarme a ella. Me odiará, tiene todo el derecho a odiarme». Este era el punto sin retorno. Había confesado, había revelado su identidad y su intención a una autoridad moral. Había verbalizado su responsabilidad y su deseo de asumirla. Ya no podía echarse atrás sin confirmar su monstruosidad ante al menos una persona más. Había cruzado el umbral. El padre Antonio se levantó y puso una mano en el hombro de Fernando. Era un gesto sencillo, pero transmitía una compasión que Fernando no sentía merecer. «Hijo mío», dijo el sacerdote, su voz tranquila pero firme, «has tomado una decisión difícil, pero es la correcta. El camino que tienes por delante será arduo, requerirá paciencia, humildad y un valor que quizás no creas tener. Luz es una niña herida, física y emocionalmente. Ganarse su confianza y quizás algún día su perdón será un trabajo de amor y de tiempo». Hizo una pausa. «Pero no estás solo en esto. Te ayudaré. Juntos encontraremos la manera de acercarte a ella, de asegurarnos de que reciba la ayuda que necesita desesperadamente. Mañana por la mañana empezaremos». Fernando sintió que una parte del peso aplastante se aliviaba, reemplazado por una determinación sombría pero clara. Había elegido su camino, un camino lleno de incertidumbre, de dolor potencial, de posibles fracasos. Pero era un camino hacia la luz, por tenue y lejana que pareciera. Había dejado atrás la orilla de la negación y se había lanzado a las aguas turbulentas de la verdad y la responsabilidad. No había vuelta atrás. La mañana siguiente encontró a Fernando Álvarez de nuevo en el estudio del padre Antonio, pero esta vez no era el hombre roto y desesperado de la noche anterior. Había una nueva determinación en su mirada, una energía nerviosa pero enfocada. La decisión estaba tomada. Ahora comenzaba la ardua tarea de la ejecución. «Lo primero es su salud, padre», dijo Fernando, mientras ambos se inclinaban sobre una sencilla mesa de madera. «Necesita un médico urgentemente. No podemos esperar». «Estoy de acuerdo», asintió el padre Antonio. «Pero debemos ser cuidadosos. Llevarla directamente a un hospital podría asustarla terriblemente, incluso traumatizarla más. Es una niña que solo ha conocido el abandono y la calle. Desconfía de todo y de todos». «Tengo un médico de confianza», intervino Fernando rápidamente.
El doctor Morales es discreto y competente. Podría venir aquí, a la casa parroquial, para examinarla. Inicialmente, podríamos traerla aquí sin alarmarla demasiado. El padre reflexionó. Quizás podría decirle que algunas personas de la iglesia están preocupadas por su tos y quieren que un médico la vea como un acto de caridad. Podríamos ofrecerle un desayuno caliente aquí primero, un lugar tranquilo. Bien, aceptó Fernando, aunque la idea de la caridad anónima todavía le picaba, sintiéndola como otra forma de cobardía. Pero entendía la lógica del sacerdote. Mientras el doctor Morales la examina, yo puedo organizar todo lo necesario. Si necesita hospitalización, me encargaré de que tenga la mejor habitación, los mejores cuidados. Si puede ser tratada aquí o en otro lugar. Tengo un contacto en el convento de las Hermanas de la Caridad, aquí cerca, sugirió el padre. Tienen una pequeña enfermería y habitaciones limpias y seguras. Sería un ambiente más tranquilo y femenino para ella que un hospital impersonal. Si su condición lo permite, las hermanas son amables y pacientes. Perfecto, dijo Fernando anotando mentalmente. Me encargaré de todos los gastos, por supuesto, y de conseguir cualquier medicamento o equipo que necesiten. Sacó su teléfono. Llamaré al doctor Morales ahora mismo. Mientras Fernando coordinaba con el médico, usando su tono de voz eficiente y acostumbrado a dar órdenes, el padre Antonio salió a buscar a Luz. La encontró acurrucada cerca de la entrada lateral, tosiendo débilmente. Con palabras suaves y tranquilizadoras, le explicó que estaban preocupados por ella, que querían ayudarla, que un médico amigo de la iglesia podía verla para aliviar su tos y que la invitaban a tomar algo caliente en la casa parroquial mientras esperaba. Luz escuchó con profunda desconfianza. ¿Por qué ahora? ¿Qué querían realmente? Pero el ofrecimiento de comida caliente y un respiro del frío matutino era difícil de rechazar. Además, el padre Antonio, a diferencia del sacristán, siempre le había mostrado una amabilidad constante, aunque distante. Asintió con cautela y, aferrada a la mano del sacerdote y tanteando con su bastón, se dejó guiar hacia la casa parroquial, un lugar al que nunca antes había entrado. Fernando la vio llegar desde una ventana del estudio, donde esperaba con el doctor Morales, un hombre de mediana edad con una expresión amable y profesional. El corazón de Fernando dio un vuelco al verla cruzar el umbral, tan pequeña, tan frágil. Tuvo que contener el impulso de correr hacia ella. El padre Antonio la instaló en una silla en la pequeña sala de estar. Le trajo una taza de chocolate caliente y un pan dulce. Luz lo aceptó, sus manos temblando ligeramente. El doctor Morales se acercó con calma, presentándose suavemente, explicando que solo quería escuchar su pecho y ayudarla con la tos. Luz se encogió al principio, asustada por la presencia de otro extraño, pero la voz tranquila del médico y la presencia reconfortante del padre Antonio la calmaron lo suficiente como para permitir el examen. Fernando esperaba en el pasillo, escuchando los sonidos apagados, la voz suave del médico, la tos de Luz, el murmullo tranquilizador del padre. Cada minuto parecía una eternidad. Finalmente, el doctor Morales salió, su rostro serio. «¿Cómo está?», preguntó Fernando, la voz tensa. «No está bien, señor Álvarez», dijo el médico en voz baja. «Tiene una bronconeumonía bastante avanzada, agravada por una desnutrición severa. Necesita tratamiento con antibióticos fuertes, reposo absoluto y una buena alimentación de inmediato. El hospital sería lo ideal para estabilizarla, pero entiendo la situación». «¿Puede ser tratada en el convento que mencionó el padre?», preguntó Fernando, aferrándose a esa opción. «Sí, es posible, siempre y cuando las hermanas puedan administrarle los antibióticos intravenosos inicialmente y monitorizarla de cerca. Y si usted puede garantizar que tengan todo lo necesario, oxígeno por si acaso, los medicamentos, una dieta nutritiva». «Garantizado», afirmó Fernando sin dudar. «Organizaré todo ahora mismo». El siguiente obstáculo era convencer a Luz, el padre Antonio y el doctor.
Morales le explicaron con paciencia que necesitaba cuidados especiales para curarse, que unas monjas amables la cuidarían en un lugar cálido y seguro cerca de allí. Luz escuchaba en silencio, el miedo luchando contra el agotamiento y el malestar físico. La idea de ir a otro lugar desconocido, con más extraños, la aterraba. ¿Por qué?, preguntó finalmente, su vocecita apenas un susurro. ¿Por qué hacen esto? Fue el padre Antonio quien respondió. Porque nos preocupamos por ti, Luz, porque eres una hija de Dios y mereces estar bien. La respuesta era sincera, pero ocultaba la verdad más compleja del benefactor anónimo que observaba desde las sombras. Al final, fue el propio agotamiento de Luz lo que la hizo ceder. No tenía fuerzas para discutir ni para huir. Se dejó llevar. Fernando observó desde la distancia cómo Mateo, siguiendo instrucciones precisas, la ayudaba a subir a un coche discreto, no el sedán de lujo habitual, junto con el padre Antonio, para llevarla al convento. Él lo seguiría en su propio coche. Verla partir, tan sumisa y asustada, le desgarró el corazón. Quería correr tras ella, decirle quién era, prometerle que todo estaría bien. Pero sabía que era demasiado pronto. Tenía que ser paciente. Los primeros días en el convento fueron difíciles. Luz estaba desorientada, asustada por los sonidos y olores nuevos, por las manos suaves pero desconocidas de las monjas que la cuidaban. Se negaba a comer a veces. Se escondía bajo las sábanas limpias, aferrada a su pájaro de madera. Fernando recibía informes constantes del padre Antonio y de la hermana superiora. Financiaba todo: la mejor comida, medicamentos importados, incluso contrató discretamente a una enfermera especializada en pediatría para apoyar a las monjas. Iba al convento todos los días, pero no se atrevía a entrar en la habitación de Luz. Hablaba con las monjas, con el médico, observaba desde el pasillo si la puerta estaba entreabierta. Veía la comida intacta en la bandeja. Oía su llanto ahogado por la noche. Su impotencia era una tortura. Quería arreglarlo todo con dinero, con poder, pero se daba cuenta de que las heridas de Luz eran mucho más profundas que la neumonía. Eran heridas del alma, causadas por él, y esas no se curaban con cheques ni órdenes. Paciencia, Fernando, le decía el padre Antonio durante sus visitas. Está recibiendo los mejores cuidados. Su cuerpo sanará, pero su corazón necesita tiempo. Y necesita sentir seguridad antes de poder confiar. No la presiones. Deja que las hermanas hagan su trabajo. Tu momento llegará. Fernando asentía, pero la espera era un infierno. Había iniciado el plan. Había rescatado a Luz de la calle, pero la verdadera batalla, la de conectar con su hija, la de enfrentar las consecuencias emocionales de su pasado, apenas comenzaba. Los primeros obstáculos habían sido superados, pero los más difíciles estaban aún por delante. Las semanas en el convento habían traído una mejoría notable en la salud física de Luz. Los antibióticos finalmente vencieron la neumonía. La alimentación regular le devolvió algo de peso y color a sus mejillas, y el descanso constante le permitió recuperar fuerzas. Las hermanas la trataban con una amabilidad paciente, le leían cuentos, le enseñaban canciones sencillas, pero la niña seguía envuelta en una coraza de silencio y desconfianza. Comía lo que le daban, aceptaba los cuidados, pero sus ojos ciegos parecían mirar hacia adentro, a un lugar donde nadie podía llegar. Y una pregunta flotaba constantemente en el aire quieto de su habitación. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Por qué? Fernando había seguido el consejo del padre Antonio, manteniendo una distancia física pero omnipresente. Financiaba todo, desde las medicinas hasta pequeños detalles. Un chal suave y cálido, jabones con olor a flores, incluso una flauta simple de carrizo que una de las hermanas le enseñó a tocar. Escuchaba los informes diarios, su corazón alternando entre la esperanza por su recuperación física y la angustia por su aislamiento emocional. La espera
se hacía insoportable. Sentía que cada día que pasaba sin que ella supiera la verdad era otra forma de engaño, otra capa de mentira sobre la herida original. Finalmente, reunió el coraje para hablar con el padre Antonio. «Padre, no puedo seguir así. Ella está mejor físicamente, pero sigue perdida, asustada. Siento que ocultarle quién soy solo prolonga su confusión. Necesita saber la verdad, por dolorosa que sea». El padre Antonio lo miró con gravedad. «¿Estás seguro, Fernando? La verdad puede ser un bálsamo, pero también un veneno si no se administra con cuidado. Ella es fuerte, pero ha sufrido mucho». «Lo sé», dijo Fernando, la voz tensa, «pero siento que tengo que hacerlo. Le debo la verdad. Y quizás solo enfrentándola podré empezar a reparar algo, aunque sea mínimamente». El sacerdote asintió lentamente. «Quizás tengas razón. Quizás ha llegado el momento. Pero debes estar preparado para cualquier reacción, Fernando. El rechazo, la ira, son posibles y debes aceptarlos con humildad». Esa tarde Fernando se dirigió a la habitación de Luz. Llevaba consigo no un regalo caro, sino algo pequeño y significativo. El pájaro de madera original, el que él había reconocido, el que Luz había perdido durante el traslado al convento y que una hermana había encontrado y guardado. Se detuvo frente a la puerta cerrada respirando hondo, el corazón latiéndole con tanta fuerza que temía que Luz pudiera oírlo desde dentro. Llamó suavemente. «¿Quién es?», preguntó la vocecita de Luz alerta. Soy Fernando», dijo él, la voz apenas un susurro. «¿Puedo pasar?». Hubo un silencio. Luz reconoció la voz. Era la voz del hombre que le había preguntado por su pájaro aquel día de lluvia, la presencia silenciosa que la había inquietado. «¿Qué quiere?», preguntó, su tono teñido de sospecha. «Solo hablar contigo un momento, Luz, por favor». Empujó la puerta suavemente y entró. Luz estaba sentada en una silla cerca de la ventana, por donde entraba la luz pálida de la tarde. Se giró hacia el sonido de sus pasos, su pequeño cuerpo tenso. Fernando se acercó lentamente, se arrodilló frente a ella para estar a su altura, un gesto de sumisión que le nació espontáneamente. Sostenía el pequeño pájaro de madera en su mano temblorosa. «Luz», comenzó, la voz quebrada por la emoción. «Hay algo que debo decirte, algo que debí decirte hace mucho tiempo». Ella esperó en silencio, su rostro inexpresivo, pero sus manos aferradas a los brazos de la silla delataban su tensión. «Tú preguntaste por qué te ayudaba. ¿Quién estaba detrás de todo esto?». Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras. «Fui yo, Luz. Yo soy la persona que ha estado pagando por los médicos, por tu estancia aquí». «¿Por qué?», preguntó ella directamente, su voz pequeña pero firme. Fernando cerró los ojos por un instante, el dolor amenazando con ahogarlo. «¿Por qué?». «Porque te lo debía, Luz, porque cometí errores terribles en el pasado, errores que te afectaron a ti y a tu madre, Ana María». Al oír el nombre de su madre en labios de ese extraño, Luz se sobresaltó. «¿Conociste a mi mamá?». «Sí, Luz, la conocí, hace mucho tiempo». Abrió los ojos y la miró, aunque ella no pudiera verlo. Las lágrimas comenzaron a brotar, silenciosas al principio, luego más y más incontenibles. Yo la quería, Luz, y ella era tu madre, y tú». Las palabras se ahogaron en un sollozo. El control que había mantenido durante años, la fachada de hombre de negocios impasible, se derrumbó por completo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, goteaban sobre sus manos mientras extendía temblorosamente el pájaro de madera hacia ella. Yo tallé esto», dijo entre sollozos, «para ella, hace mucho tiempo». Luz extendió una mano vacilante y tocó el objeto familiar. Sus dedos reconocieron al instante cada curva, cada muesca. Era su pájaro, el pájaro de su mamá. ¿Cómo lo tenía él? La confusión y una sospecha terrible comenzaron a formarse en su mente. ¿Quién eres tú?», susurró, retirando la mano como si el pájaro quemara. Fernando respiró hondo, las lágrimas cegándolo. Soy
Soy Fernando Álvarez, pero hace mucho tiempo tu madre me conocía por otro nombre, Luz. Yo levantó la mirada hacia ella, su rostro descompuesto por el dolor y la culpa. Yo soy tu padre, Luz. La confesión quedó suspendida en el aire, pesada, increíble. Luz se quedó completamente inmóvil, como si se hubiera convertido en piedra. Su rostro pálido no mostraba ninguna expresión, pero sus nudillos estaban blancos de tanto apretar los brazos de la silla. «Padre», repitió la palabra como si fuera extranjera, sin inflexión. «Sí», sollozó Fernando, incapaz de contener el torrente de emociones. «Y soy responsable, Luz, responsable de lo que le pasó a tu mamá, del accidente, de tu...» No pudo decir la palabra ceguera. El dolor era demasiado agudo. Se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo sacudido por sollozos profundos y desgarradores. Era el colapso total, la confesión desnuda de un hombre quebrado por su propia culpa. «Perdóname, Luz. Dios mío, perdóname. Fui un cobarde. La abandoné, te abandoné». El silencio de Luz fue más atronador que cualquier grito. Permaneció inmóvil, rígida, mientras el hombre arrodillado frente a ella se deshacía en lágrimas. Luego, lentamente, comenzó a temblar, no de frío, sino de una emoción profunda y violenta que surgía desde su interior. «Tú», dijo finalmente, su voz apenas un susurro cargado de una furia helada. «¿Tú hiciste que mamá muriera? ¿Tú hiciste que yo no pudiera ver?» Fernando levantó el rostro bañado en lágrimas, incapaz de mentir más. Asintió, mudo de dolor. La reacción de Luz fue repentina y violenta. Con un grito ahogado, se levantó de un salto y comenzó a golpear a Fernando con sus pequeños puños, golpeando su pecho, sus hombros, con una fuerza sorprendente nacida de la angustia y la rabia acumuladas durante años. «¡Mentiroso! ¡Asesino! Te odio, vete de aquí». Fernando no se defendió. Recibió los golpes, cada uno un merecido castigo. Solo pudo susurrar entre sollozos: «Lo siento tanto, Luz, perdóname». Una de las hermanas, alertada por los gritos, entró corriendo en la habitación, seguida por el padre Antonio. Vieron la escena. Fernando arrodillado y llorando, Luz golpeándolo y gritando con una furia desesperada. La hermana separó suavemente a Luz, abrazándola mientras la niña comenzaba a llorar también. Sollozos desgarradores de dolor, rabia y confusión. El padre Antonio ayudó a Fernando a levantarse, sosteniéndolo mientras seguía temblando. La verdad estaba fuera, cruda, brutal, devastadora. No hubo catarsis fácil, ni perdón instantáneo, solo dolor, rabia y la confesión rota de un padre enfrentando finalmente las ruinas de su pasado. El clímax había llegado, no como una resolución, sino como la explosión de una herida largamente infectada, dejando a ambos, padre e hija, expuestos y temblando en medio de los escombros emocionales. La explosión emocional en la habitación del convento dejó una estela de silencio tenso y doloroso. En los días que siguieron al clímax, Luz se replegó sobre sí misma de una manera aún más profunda que antes. Se negó a hablar con Fernando, ni siquiera permitía que él entrara en su habitación. Cuando oía sus pasos en el pasillo o su voz preguntando por ella a las monjas, se tapaba los oídos o se escondía bajo las sábanas, temblando. La rabia inicial dio paso a una tristeza silenciosa y pesada, y su recuperación física sufrió un pequeño revés debido al estrés emocional. Fernando, por su parte, estaba destrozado, pero extrañamente liberado. La carga del secreto había sido levantada, reemplazada por el peso visible de la verdad y sus consecuencias. Aceptó el rechazo de Luz con una humildad que nunca antes había conocido. Comprendió que no tenía derecho a exigir perdón ni aceptación. Su única tarea ahora era estar presente, ser responsable y esperar, sin importar cuánto tiempo tomara. Respetó la necesidad de espacio de Luz, pero no desapareció.
Se aseguró, a través del padre Antonio y las hermanas, de que ella tuviera absolutamente todo lo necesario. Habló largamente con sus abogados, iniciando discretamente los trámites para reconocer legalmente su paternidad, un acto que lo expondría, pero que sentía como un deber ineludible. Comenzó a reestructurar sus negocios, delegando responsabilidades, preparándose para dedicar más tiempo y energía a la tarea infinitamente más compleja de cuidar de su hija. El imperio financiero que tanto le había costado construir perdió repentinamente su brillo y su importancia primordial. El costo del viaje era evidente en ambos. Luz, aunque ya no era la niña abandonada en la calle, llevaba ahora la carga consciente de un pasado traumático y de un padre cuya existencia era tanto una fuente de seguridad material como de profundo dolor emocional. Las cicatrices de su alma eran tan reales como las que marcaban sus ojos ciegos. Fernando, por otro lado, había perdido la arrogancia y la fachada de control. Vivía con la culpa a flor de piel, sabiendo que la redención no era un destino garantizado, sino un camino diario de esfuerzo y penitencia silenciosa. Había encontrado un propósito: cuidar de Luz, pero la paz interior seguía siendo una meta lejana y esquiva. Pasaron las semanas, convirtiéndose en meses. Con la ayuda del padre Antonio y las hermanas, encontraron una pequeña casa con un jardín amurallado en una zona tranquila de Oaxaca. Era modesta para los estándares de Fernando, pero limpia, luminosa y, sobre todo, segura. Contrataron a una mujer amable y paciente, recomendada por el convento, para que cuidara de Luz a tiempo completo, y una de las hermanas más jóvenes, con la que Luz había desarrollado un tímido vínculo, la visitaba con frecuencia. Luz se mudó a la casa. Fue otro cambio difícil, otra adaptación a un entorno desconocido, pero la presencia constante de su cuidadora, doña Elena, y las visitas de la hermana Teresa le proporcionaron una estabilidad que nunca había tenido. Fernando financió todo, por supuesto, pero se mantuvo a distancia al principio, respetando el espacio que Luz necesitaba. Sus visitas comenzaron siendo breves, casi formales. Llegaba a la casa, hablaba con doña Elena sobre las necesidades de Luz y se marchaba. A veces se sentaba en el jardín mientras Luz estaba dentro, simplemente escuchando los sonidos de la casa, sintiendo su presencia cercana. Un día, doña Elena le dijo que Luz había preguntado por él. No con hostilidad, sino con una curiosidad neutra. «Vino hoy el Señor». Fue una pequeña grieta, una señal minúscula, pero para Fernando fue como un rayo de sol tras una larga noche. Al día siguiente se atrevió a sentarse en la sala mientras Luz escuchaba música en su habitación. No hablaron, solo compartieron el espacio en silencio. Poco a poco, muy lentamente, comenzaron los pequeños avances. Fernando empezó a leerle en voz alta por las tardes, sentado al otro lado de la habitación. Elegía historias sencillas, cuentos populares mexicanos, leyendas antiguas. Luz escuchaba en silencio, su rostro vuelto hacia la ventana, su expresión indescifrable. A veces hacía una pregunta sobre la historia, una pregunta impersonal, dirigida más al aire que a él. Fernando respondía con calma, sin presionar, agradecido por esa mínima interacción. Nunca hablaron directamente del pasado. La herida era demasiado profunda, demasiado reciente. Fernando sabía que quizás nunca pudieran hacerlo. Pero en esos momentos de calma compartida, en la rutina tranquila de las lecturas vespertinas, se tejía un hilo frágil, casi invisible, de coexistencia. No era perdón, no era olvido, pero era algo. Era un nuevo normal. Una tarde de domingo, varios meses después de la mudanza, Fernando estaba sentado en el jardín leyendo como de costumbre. Luz estaba sentada en un banco cercano, bajo un árbol de bugambillas, tejiendo torpemente una pulsera de hilo que doña Elena le estaba enseñando a hacer. El sol de la tarde bañaba el jardín con una luz dorada y cálida.
Fernando terminó un capítulo y bajó el libro. Hubo un silencio tranquilo, lleno del zumbido de los insectos y el susurro de las hojas. ¿Puedes oler las flores?, preguntó Luz de repente, su voz suave. Señaló vagamente hacia un macizo de jazmines cercanos. Fernando se sorprendió por la pregunta directa, la primera que no estaba relacionada con la lectura. Sí, Luz, respondió suavemente. Huelen muy dulce hoy. Luz asintió levemente y volvió a concentrarse en su tejido. Fue un momento pequeño, casi insignificante, pero para Fernando encerró una promesa silenciosa, una promesa de que, quizás, a pesar de todo el dolor, a pesar de las ruinas del pasado, era posible encontrar un camino hacia adelante. No un camino fácil, ni uno que borrara las cicatrices, pero sí uno donde pudieran existir juntos, padre e hija, bajo el mismo sol, respirando el mismo aire perfumado, aprendiendo a navegar en la frágil barca de su nueva y compartida realidad. Se quedó allí sentado, mirando a su hija mientras sus dedos torpes trabajaban el hilo, y por primera vez en mucho tiempo sintió una punzada no solo de dolor, sino también de una esperanza cautelosa, tan delicada y persistente como el aroma de los jazmines flotando en el aire tranquilo de la tarde oaxaqueña. El camino sería largo,